La tiza era apenas del largo de su pulgar, baja de pulgar, y era lo único que valía algo en su bolsillo esa mañana. Ethan Calloway no había dormido en 22 horas. Todavía olía al almacén, a polvo de hormigón y metal frío. Olía como un hombre al que el mundo había dejado de prestarle atención hace mucho tiempo. Se agachó en el pavimento quemado por el sol del Parque Riverside y dibujó un círculo amplio e imperfecto para una niña pequeña. No la conocía, no le había preguntado. Ella estaba sentada sola en una silla de ruedas cerca de la valla de hierro. Tenía las piernas completamente inmóviles y la mirada baja, como si ya hubiera hecho las paces con la quietud. Él le entregó la tiza. Ella la tomó y algo se movió. No fue el viento, ni las hojas. Fue algo que 14 de los mejores neurólogos de Estados Unidos y 3 millones de dólares habían perseguido en vano durante 2 años. Lo que nadie se dio cuenta fue que una mujer, de pie en el extremo opuesto del parque, lo había visto todo, cada segundo, y ya estaba caminando hacia él. Los sábados por la mañana eran las únicas horas de la semana que les pertenecían por completo, no al almacén ni al capataz que programaba a Ethan en turnos nocturnos consecutivos, sin preguntar, ni al casero cuyos mensajes de texto llegaban a horas extrañas, ni al apartamento vacío que aún conservaba la forma de una vida que Ethan ya no sabía cómo vivir. Los sábados por la mañana en el Parque Riverside le pertenecían a él y a Owen, y ese era el único acuerdo que el resto del mundo aún no había encontrado la manera de arrebatarles. Owen tenía 7 años y corría como si el suelo no pudiera retenerlo. Había sido así desde que aprendió a caminar. Siempre a toda velocidad, siempre con los brazos extendidos, siempre convencido de que lo que estaba justo delante valía la pena alcanzar. Ethan se sentó en el banco de madera más cercano al viejo roble. Observó a su hijo correr por el césped irregular, con una pelota de goma roja rebotando delante de él, y sintió esa ternura dolorosa y específica de un hombre que entendía que estaba viendo lo mejor que había hecho en su vida. No había dormido, no de verdad. 4 horas entre el final de su turno y el viaje al parque. Y antes de eso, otra larga noche moviendo mercancía en un edificio que olía al aceite de motor y aire reciclado. Sentía los ojos como si fueran papel de lija. Su espalda baja llevaba la protesta sorda y familiar de alguien que pasaba 8 horas en suelos de hormigón y lo llamaba a ganarse la vida. Tenía 34 años y algunas mañanas sentía que tenía el doble. Y algunas mañanas, mañanas como esta, viendo a Owen correr a través de la luz moteada, no sentía su edad en absoluto. 2 años. Habían pasado 2 años desde el accidente en la Ruta 9, desde la llamada telefónica, desde que el mundo se reorganizó en un antes y un después. Ethan no hablaba mucho de ello. No quedaba nadie a quien contárselo que no lo supiera ya. Y los que lo sabían, con el tiempo, se quedaban sin cosas que decir. Lo cual estaba bien, a él también se le habían acabado las cosas que decir al respecto. Lo que quedaba era Owen, el parque y los sábados por la mañana que nadie podía quitarles. Estaba viendo la sombra del roble extenderse por el sendero de hormigón cuando a Owen se le escapó la pelota. Rodó rápido, rebotando una vez en el borde del camino y curvándose hacia la valla de hierro que bordeaba el lado este del parque. Owen corrió tras ella sin dudar, como corría tras todo, y luego se detuvo. Había una niña cerca de la valla. Parecía tener unos 6 años, pequeña incluso para esa edad. Tenía el pelo castaño recogido en una trenza medio deshecha y llevaba una chaqueta amarilla que le quedaba una talla grande. Estaba sentada en una silla de ruedas ligeramente apartada del camino, colocada en una franja de sombra, como si alguien la hubiera puesto allí con cuidado y luego se hubiera ido. No estaba mirando a Owen, no estaba mirando nada en particular. Sus manos descansaban en su regazo y sus piernas estaban completamente inmóviles. Y sus ojos estaban dirigidos hacia el suelo frente a ella, con la expresión de alguien que ya había aprendido a no desear las cosas con demasiada fuerza. Owen recogió su pelota. Luego la miró, de la manera en que solo los niños miran a los extraños. Directamente, sin estrategia, sin esa actuación de indiferencia que los adultos perfeccionan durante décadas.
¿Quieres jugar conmigo?, preguntó. La niña levantó la vista. Algo cruzó su rostro, un destello de algo que podría haber sido esperanza si ella lo hubiera dejado llegar tan lejos. Luego bajó la vista hacia sus piernas y el destello se apagó. «No puedo jugar», dijo. Su voz era baja, objetiva. El tipo de voz baja que no proviene de la timidez, sino de haber dicho algo tantas veces que había dejado de doler al decirlo. Ethan se había levantado del banco antes de darse cuenta de que estaba de pie. Había visto esa mirada antes, no en la hija de un extraño, no en un parque, sino en un espejo en los meses posteriores al accidente, cuando el mundo le pedía que participara y él seguía encontrando razones por las que no podía. Esa mirada no era tristeza, exactamente. Era algo peor. Era la de una niña que ya había empezado a borrarse a sí misma de la historia. Cruzó el césped lentamente, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, y se detuvo a unos metros de distancia. Owen corrió hacia él de inmediato y le agarró la mano con las suyas. «Papá, ayúdala a jugar con nosotros». Ethan miró a Owen, luego a la niña. Ella lo observaba ahora con ojos cautelosos, no hostiles, solo cuidadosos, de la manera en que alguien mira una mano extendida antes de decidir si la toma. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Ethan. Una pausa. «Gracie». «Soy Ethan, y él es Owen», por si se olvidó de presentarse. Owen no se había olvidado. Ya le había dicho su nombre 2 veces. Pero Gracie casi sonrió, y eso fue motivo suficiente. Ethan se agachó para estar a la altura de sus ojos y preguntó, «¿Qué es lo que más te gusta hacer?». Los ojos de Gracie se movieron hacia un lado, como si la pregunta requiriera acceder a algo que no había usado en mucho tiempo. «Dibujar», dijo finalmente. «Pero no tengo nada con qué dibujar». Ethan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. No estaba seguro de por qué lo comprobó. No llevaba material de dibujo. No era ese tipo de persona preparada. Pero sus dedos encontraron algo pequeño y cilíndrico atascado en la costura del forro. Un trozo de tiza, blanca, gastada hasta ser un trocito. Owen debió de dejarla caer ahí hacía semanas, después de uno de sus proyectos en la acera. Y Ethan nunca limpiaba sus bolsillos porque nunca tenía el tiempo o la energía para hacer las cosas que no eran estrictamente necesarias. Miró la tiza en la palma de su mano. Luego miró el tramo de sendero de hormigón pálido junto a ellos, ancho, plano y completamente vacío. Se levantó, caminó hacia el sendero y dibujó un círculo. No uno cuidadoso, un círculo amplio y serpenteante del tipo que dibujaría un niño. Impreciso, generoso y lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Luego dibujó otra forma adentro y otra al lado. Y cuando volvió a mirar a Gracie, ella se inclinaba hacia adelante en su silla de ruedas, con el cuello ligeramente estirado, observando el movimiento de su mano. Volvió hacia ella y le tendió la tiza. «Tu turno», dijo. Gracie miró la tiza, miró el círculo en el pavimento, miró el rostro de Ethan, leyéndolo con la minuciosidad de una niña que había aprendido a comprobar si la amabilidad de los adultos era real o una actuación, si duraría o se evaporaría en el momento en que se volviera un inconveniente. Lo que sea que encontró en su expresión fue suficiente. Extendió la mano y tomó la tiza. No dibujó de inmediato. Durante un largo momento, Gracie solo sostuvo la tiza en su puño y miró el círculo en el pavimento, como alguien que mira una puerta que no está seguro de tener permiso para abrir. Entonces Owen se arrodilló junto al hormigón, tomó un pincel imaginario con gran seriedad teatral y dijo, «Voy a dibujar un dragón, pero no uno que dé miedo, uno simpático con una pajarita». Y algo en el rostro de Gracie se rompió en silencio, de la misma manera que la luz se filtra por una cortina cuando alguien la abre solo 1 centímetro. Se inclinó hacia adelante en la silla de ruedas y presionó la tiza contra el hormigón. La línea que dibujó fue fina y vacilante al principio. Luego se curvó. Luego se convirtió en algo. La sugerencia de un ala, luego una cola, luego una cabeza redonda y caricaturesca que añadió al final. Y la miró con la satisfacción privada de alguien que se había sorprendido a sí misma. Owen lo estudió con la gravedad de un crítico profesional.
Es mejor que el mío, anunció. Gracie lo miró. Todavía no has dibujado el tuyo. Lo sé, dijo él. El mío va a ser peor de todos modos. Esta vez ella se rió, y fue el tipo de risa que llegó sin permiso, sin practicar, sin defensas, el tipo de risa que un niño produce antes de aprender a controlar cómo suena. Resonó en el sendero y luego se desvaneció en el cálido aire de la mañana. Y Ethan, agachado cerca y haciendo sus propias marcas lentas y deliberadas con la tiza, sintió que algo se aflojaba en su pecho que no sabía que estaba tenso. Estaba tan absorto viéndolos que no se dio cuenta de la mujer hasta que ya estaba cerca. Venía de la dirección del banco al otro lado del sendero. Una mujer de unos 40 y tantos años, esbelta y serena, vestida sencillamente con pantalones oscuros y una chaqueta gris que era demasiado pulcra para un sábado informal en un parque público. Se movía con la determinación específica de alguien cuyo trabajo es fijarse en las cosas. Y en ese momento se estaba fijando en Ethan. Se detuvo a unos metros y se dirigió a él directamente, con voz educada pero desprovista de calidez. Disculpe, ¿conoce a esta familia? Ethan levantó la vista. No, dijo simplemente. Mi hijo quería jugar con ella. Los ojos de la mujer se movieron entre él y Gracie y luego de vuelta a él. No dijo nada más, pero tampoco se fue, y la forma en que se posicionó, ligeramente inclinada con el peso hacia adelante, comunicaba algo claramente sin necesidad de palabras. Era un muro educado, pero un muro al fin y al cabo. Ethan le sostuvo la mirada por un momento, luego se volvió hacia el hormigón y dibujó otra forma dentro del círculo. Entendía lo que ella veía al mirarlo. Un extraño mal vestido, visiblemente cansado, agachado junto a una niña con la que no tenía ninguna conexión. Entendía los cálculos que él estaba haciendo y no la culpaba por ello. Pero Gracie seguía dibujando y Owen ahora intentaba hacer el dragón con pajarita con una confianza tremenda y muy poca habilidad técnica. Y fuera cual fuera la línea invisible que esta mujer estaba aquí vigilando, a Ethan no le interesaba cruzarla. Simplemente no se iba a ir. La mujer permaneció de pie. Los tres siguieron dibujando. Después de un rato, la tensión disminuyó, como lo hace la tensión cuando la amenaza que anticipaba no llega a materializarse. Owen terminó su dragón. Parecía una patata con alas y una pajarita muy pequeña. Se lo mostró a Gracie para que lo evaluara con la expresión de un hombre que presenta una obra maestra. Está muy bien, le dijo Gracie en el tono de alguien que es diplomáticamente honesto. La pajarita está bien. Sí, asintió Owen. El resto es un poco malo. Gracie miró su propio dibujo, luego volvió a coger la tiza y empezó a añadir algo al dragón de Owen. Una pequeña corona dibujada con cuidado sobre su cabeza de patata. Tuvo que inclinarse más para alcanzar el ángulo correcto, estiró el brazo y estaba tan concentrada en la corona que al principio no se dio cuenta. Pero Ethan sí se dio cuenta. Su pie izquierdo se movió. No mucho, un pequeño movimiento de unos pocos centímetros como máximo. El tipo de movimiento que podría haberse descartado como un ajuste de la silla, una coincidencia, un temblor. Pero no era ninguna de esas cosas. Fue deliberado. Pudo ver cómo la concentración en su rostro cambiaba, cómo su ceño se fruncía ligeramente como si estuviera registrando algo nuevo, algo inesperado, algo que llegaba de una parte de sí misma de la que le habían dicho que ya no enviaba señales. Dejó de dibujar, miró hacia abajo. Su rostro pasó por varias emociones a la vez. Primero confusión, luego una especie de asombro eléctrico y aterrorizado. La expresión de alguien que está al borde de algo enorme y aún no sabe si es un precipicio o un comienzo. Mis pies, dijo. Su voz apenas superó un susurro. Puedo sentir mis pies. Las palabras cayeron en la mañana como piedras en agua tranquila. Owen levantó la vista del dragón. ¿Qué? Lo sentí, dijo Gracie más alto ahora, mirando a Ethan con una expresión casi acusadora, como si él pudiera explicarlo. Sentí que mis pies se movían. Ethan se quedó muy quieto. No tenía ninguna explicación que ofrecer ni autoridad para confirmar o negar lo que ella estaba experimentando.
y fue lo suficientemente sabio como para entender que no necesitaba ninguna de las dos cosas. Lo que ella necesitaba era que alguien le creyera. De acuerdo, dijo en voz baja. Eso ha pasado. Lo vi. La mujer de la chaqueta gris ya había retrocedido 3 pasos y había sacado su teléfono. Su compostura, tan cuidadosamente mantenida durante los últimos 20 minutos, había desarrollado una grieta visible. Su mano temblaba mientras se llevaba el teléfono a la oreja y su voz, cuando habló, era más baja que antes, pero con un temblor que no podía contener del todo. Ethan sintió cómo cambiaba la forma de la mañana. No entendía del todo lo que estaba pasando, ni por qué el hecho de que una niña recuperara la sensibilidad en sus piernas provocaría una emergencia casi silenciosa en una empleada del parque. Pero el aire había cambiado de una manera que reconoció. De la misma manera que cambia cuando algo pequeño resulta ser la esquina visible de algo mucho más grande. Empezó a prepararse para irse. Parecía lo correcto. Fuera cual fuera ese momento, le pertenecía a Gracie y a quien quiera que estuviera por llegar. Él era un extraño del otro lado del parque que había dibujado unos círculos en el suelo. Owen ya estaba de pie, sacudiéndose el polvo de tiza de las rodillas, y Ethan le puso la mano en el hombro. Entonces la mano de Gracie encontró su muñeca. Su agarre era pequeño pero firme, el agarre de una niña que había tomado una decisión. «No te vayas», dijo. No lo estaba mirando a él. Estaba mirando el dibujo de tiza en el hormigón, el círculo que él había hecho primero, el dragón con la corona. «Dibuja más conmigo». Ethan miró la mano de ella en su muñeca. Se quedó. No sabía que en el otro extremo del parque una mujer había recibido una llamada y ahora caminaba rápido. No corriendo, pero casi. Con el abrigo desabrochado, sus ojos fijos en la valla de hierro y en la pequeña chaqueta amarilla visible a 60 metros de distancia. No sabía qué había estado haciendo antes de la llamada, ni cuánto tiempo llevaba en el parque, ni por qué venía aquí sola los sábados por la mañana. Sin chofer, sin seguridad, sin ninguno de los aparatos que la acompañaban a todas partes en su vida. No sabía nada de eso. Él estaba dibujando una casa dentro del círculo. Gracie estaba añadiendo ventanas. La mujer llegó como llega el mal tiempo, de repente presente. La atmósfera cambiaba antes de que fuera completamente visible. Pasó por el hueco de la valla y cruzó el sendero con zancadas largas y urgentes. Y Ethan oyó a la mujer de la chaqueta gris decir algo en voz baja y reverencial, un nombre o un título, y luego dar un paso atrás. La mujer que había llegado se arrodilló en el hormigón sin dudarlo, sin importarle su abrigo, sus pantalones o el polvo de tiza, y abrazó a Gracie. La sostuvo con la ferocidad específica y sin palabras de alguien que ha estado aterrorizado durante mucho tiempo y que solo ahora, en este momento, se permitía sentirlo. Gracie dijo, «Mamá». La mujer la abrazó con fuerza. Sus hombros temblaron una vez y luego se calmaron. Hundió la cara en el pelo de Gracie. Owen se quedó muy quieto al lado de Ethan, de la manera en que los niños se quedan quietos cuando entienden que está sucediendo algo adulto y serio y no están seguros de cuál es su papel. Después de un largo momento, la mujer levantó la cabeza. Miró a Ethan. Tendría unos 50 años, de rasgos afilados, ojos oscuros, con el tipo de rostro que había aprendido a revelar solo lo que decidía revelar. Pero en ese momento lo estaba revelando todo. El agotamiento, el dolor, los 2 años de lucha contra un enemigo invisible, con todas las armas a su disposición, y ver cómo las armas fallaban una por una. Miró a Ethan como se mira algo que no se puede clasificar de inmediato. Luego habló, y su voz era firme, aunque le costó algo hacerla así. «Contraté a 14 de los mejores especialistas en neurología de este país», dijo. «He gastado más de $3 millones. Miró a Gracie y luego de nuevo a Ethan. «¿Y tú? Tú hiciste esto con un trozo de tiza». Ethan no tenía una respuesta para eso. No estaba seguro de que la hubiera. Miró el círculo de tiza en el suelo, el dragón con la corona, a Gracie que todavía estaba apoyada en el hombro de su madre. Tenía una mano sobre su propia rodilla, sus dedos presionando suavemente, probando, aprendiendo, reclamando algo que le habían dicho que se había ido.
Antes de que pudiera tomar la mano de Owen y apartarse, la mujer se enderezó y extendió su propia mano hacia él. No era el gesto de alguien que es educado, sino de alguien que ya ha tomado una decisión y la está formalizando. Diane Whitmore dijo, «Me gustaría ponerme en contacto si está dispuesto». Le sostuvo la mirada. «¿Puedo tener su número?» Ethan la miró por un momento y luego se lo dijo. Simplemente se había detenido. Simplemente se había quedado. Todavía no entendía por qué eso había sido suficiente. Se llamaba Diane Whitmore. Ethan aprendió esto como aprendió la mayoría de las cosas sobre ella en los días siguientes. Gradualmente, a trozos, nunca de la propia Diane. Lo supo primero por Owen, que la había buscado en el teléfono de Ethan esa noche con la curiosidad desinhibida de un niño de 7 años, y anunció con gran solemnidad que la mamá de Gracie era alguien muy importante. Lo supo de nuevo por un compañero de trabajo del almacén que vio el nombre de Diane en una tarjeta de visita que Ethan había dejado en la encimera de la cocina y pasó la mayor parte de la hora del almuerzo explicando en términos cada vez más dramáticos lo importante que era. Listas de Forbes, testimonios en el Senado, el tipo de nombre que aparecía en los titulares, no porque algo hubiera salido mal, sino porque la gente quería saber qué estaba pensando. Nada de eso había sido visible en el parque. En el parque había sido una mujer de rodillas en el polvo de tiza, abrazando a su hija e intentando no desmoronarse delante de un extraño. Esa era la versión de Diane Whitmore a la que Ethan seguía volviendo. En las semanas siguientes, el Parque Riverside de los sábados se convirtió en un lugar diferente. Diane trajo a Gracie el fin de semana siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Siempre llegaba de la misma manera, en silencio, sin anunciarse. La silla de ruedas de Gracie recorriendo el camino ligeramente irregular desde la entrada este, mientras Owen las divisaba desde el otro lado del césped y corría a su encuentro con el entusiasmo de cuerpo entero que aplicaba a todo lo que amaba. No había asistentes en estas visitas, ni vigilantes con chaqueta gris, posicionados a una distancia prudente. Solo Diane en el banco mirando, y Gracie y Owen en el hormigón con la tiza que Owen se había acordado de traer. El progreso de Gracie no fue dramático de la manera en que las historias a veces hacen estas cosas. No sucedió de repente. Sucedió como sucede el amanecer, tan gradualmente que no podías identificar el momento exacto en que la oscuridad se convertía en luz, solo que en algún momento lo había hecho. La primera semana podía sentir ambos pies si se concentraba. La segunda podía mover los dedos de los pies. En la cuarta visita se agarraba al brazo de su silla de ruedas y levantaba el talón una fracción de centímetro del reposapiés. Y Owen observaba esto con una expresión de feroz orgullo posesivo, como si los pies de ella fueran un proyecto que él había supervisado personalmente. Ethan observaba desde el banco junto a Diane. No hablaban mucho al principio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque sentarse en silencio junto a alguien mientras tus hijos dibujan dragones en el pavimento era su propio tipo de conversación. Y ninguno de los dos tenía prisa por reemplazarla con palabras. Ethan aprendió que Diane tomaba su café solo. Diane aprendió que Ethan se quedaba dormido en el banco si el sol daba en el ángulo correcto y Owen estaba lo suficientemente ocupado como para no necesitarlo. Eran cosas pequeñas. Se iban sumando. Fue un martes, no un sábado, un martes, lo que significaba que Diane había reorganizado algo importante para estar allí, que llamó y preguntó si podían reunirse sin los niños. Se sentaron en una mesa de esquina en una cafetería a 3 manzanas del parque. El tipo de lugar con sillas desparejadas y un menú en una pizarra, y sin música ambiental. Solo el sonido de la calle y el silbido ocasional de la máquina de café expreso. Diane había llegado antes que él y estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, en la postura de alguien que ha preparado lo que va a decir y está decidido a decirlo. Esperó a que llegara el café y luego dijo, «Quiero construir algo». Ethan rodeó su taza con ambas manos. «¿Qué tipo de algo?» «Una fundación». Lo dijo como decía la mayoría de las cosas, directamente, sin preámbulos, la palabra aterrizando limpiamente. No una fundación médica, no un fondo de investigación,
Algo diferente. Giró su taza de café un cuarto de vuelta sin beber de ella. Todos los especialistas que contraté para Gracie intentaban arreglar lo que estaba roto. Eran muy buenos mirando lo que no funcionaba y diseñando intervenciones. Ninguno de ellos le preguntó nunca qué le gustaba hacer. Ethan no dijo nada. Reconoció la forma de lo que ella estaba describiendo. No se había reído, dijo Diane, en 8 meses. Yo lo sabía. Lo veía todos los días y seguía pensando que era un síntoma de su condición, algo que se resolvería cuando la situación física se resolviera. Miró por la ventana a la calle. No era un síntoma, era la condición en sí. Había dejado de creer que se le permitía ser una niña. Volvió a mirarlo. Tú te acercaste y le preguntaste cuál era su cosa favorita para hacer. Eso es todo. Eso es todo el asunto. Owen le pidió que jugara primero, dijo Ethan. Yo solo lo seguí. Lo sé. Algo se movió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero casi. Te lo estoy pidiendo a ti, no a Owen, porque Owen tiene 7 años y tú eres el que se levantó de ese banco. Ethan giró su taza en un círculo lento. Entendió lo que venía. Lo había entendido desde que ella llamó, quizás desde el martes anterior, quizás desde algún momento anterior que no había registrado conscientemente. ¿Qué hace la fundación?, preguntó. Diane había pensado en esto cuidadosamente, se notaba por la forma en que hablaba. No leía notas, sino que recordaba algo que ya había refinado a través de muchos borradores internos. La fundación trabajaría con niños con discapacidades físicas y recursos económicos limitados, dijo. No principalmente con sus equipos médicos, aunque se coordinaría con ellos. Principalmente con los propios niños. Programas estructurados en torno al juego, a la creatividad, al simple y radical acto de poner a los niños en el mismo espacio y dejar que sean niños juntos, sin importar lo que sus cuerpos pudieran o no pudieran hacer. La comunidad primero, todo lo demás después. Iba a llamarla la Fundación Círculo de Tiza. Ethan se quedó en silencio por un momento después de que ella dijera el nombre. Afuera pasó un autobús. La máquina de café expreso siseó. ¿Quieres que yo la dirija?, dijo. Quiero que dirijas los programas comunitarios, la parte que realmente toca a los niños. Diane levantó su café y finalmente bebió. Tengo gente que puede gestionar la estructura administrativa y la financiación. No tengo a nadie que pueda hacer lo que tú haces. Yo muevo mercancía, dijo Ethan. Salió más plano de lo que pretendía, pero no se retractó. Era verdad. Era la verdad relevante. No tengo experiencia en desarrollo infantil, ni en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, ni en ninguna de las cosas que esto requeriría. Conozco tu historial, dijo Diane sin disculparse. También sé lo que observé en ese parque durante 4 semanas antes de contratar a un solo experto. Dejó su taza. Tú ves lo que los niños necesitan, no lo que los adultos deciden que necesitan. Esa no es una credencial que puedas obtener de un programa. O lo llevas dentro o no. Ethan miró la mesa. Pensó en el almacén, en los turnos de noche, en la textura específica de esa vida. Su fiabilidad, la forma en que no le pedía nada excepto su cuerpo y sus horas, la forma en que podía moverse a través de ella sin ser visto, sin que se le exigiera ser nada más que funcional. Había sido una especie de refugio, lo entendía ahora. No uno bueno, pero sí uno familiar. El tipo de refugio que una persona construye no porque la mantenga caliente, sino porque montarlo le da a sus manos algo que hacer. Pensó en Owen preguntándole por qué siempre parecía cansado. Pensó en la mano de Gracie en su muñeca. No te vayas. Necesitaría aprender mucho, dijo finalmente. Sí, asintió Diane sin inmutarse. Lo necesitarías. Y necesitaría que funcionara de verdad, no solo que existiera, no solo que fuera algo a lo que le pones tu nombre, sino que llegara de verdad a los niños. Por eso te lo pido a ti y no a alguien que se conformaría con que simplemente existiera. Ethan la miró. Ella le sostuvo la mirada con la firmeza de alguien acostumbrado a salas llenas de gente a la que hay que convencer. Pero su expresión contenía algo más debajo de esa firmeza,
algo que no era exactamente vulnerabilidad, pero que estaba cerca. Ella también necesitaba que esto fuera real, no por la fundación, por Gracie, por lo que significaba haber pasado 2 años mirando en la dirección equivocada y finalmente, por accidente, haber mirado en la correcta. Dijo que sí. 6 meses después, la Fundación Círculo de Tiza celebró su evento de inauguración en un almacén reconvertido en el sur de Boston. Un detalle que a Owen le pareció enormemente divertido y que a Ethan le pareció silenciosa y privadamente apropiado. El espacio había sido pintado con colores cálidos y equipado con mesas anchas y accesibles, y un suelo de hormigón que para cuando se abrieron las puertas ya estaba cubierto de dibujos de tiza aportados por los primeros 40 niños inscritos en el programa. El lanzamiento recibió una cobertura que Ethan no había previsto y con la que no sabía muy bien qué hacer. Hubo reporteros y fotografías, y un momento en que Diane se paró a su lado frente a un micrófono y dijo cosas sobre la comunidad y la visión con las que él estaba de acuerdo, pero que le resultaba extraño oír decir sobre él específicamente. Se le daba mejor la parte que venía después de los discursos, moverse por la sala, agacharse junto a un niño que se había quedado callado en un rincón, haciendo la pregunta que había empezado todo esto. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? La imagen que más circuló en Internet en los días posteriores al lanzamiento no fue del evento en sí. Fue un fotograma extraído de las imágenes de la cámara de seguridad del parque Riverside. Un fotograma granulado y ligeramente sobreexpuesto de un sábado 8 meses antes, que mostraba a un hombre agachado en un sendero de hormigón dibujando un círculo de tiza, una niña en una silla de ruedas inclinándose para mirar, y un niño pequeño con los brazos abiertos de par en par en el fondo, en medio de un salto, capturado en el apogeo de la alegría que lo había lanzado del suelo. Gracie entró al evento de inauguración por su propio pie. Tomó la mano de su madre para el primer paso y luego ya no lo necesitó más. Encontró a Owen cerca de las mesas de dibujo y se sentaron juntos en el suelo con sus tizas y sus dragones. El de él todavía con forma de patata, el de ella todavía coronado, y el sonido de su risa llegó a través de la sala hasta donde estaba Ethan, y él lo oyó como se oye algo que no sabías que estabas esperando escuchar. Owen levantó la vista de su dibujo y encontró a su padre al otro lado de la concurrida sala. Sostuvo en alto su último dragón, más redondo que nunca, con la pajarita ligeramente torcida, con una expresión que no pedía nada y lo ofrecía todo. Ethan levantó la mano en señal de reconocimiento. Su hijo sonrió radiante y volvió a dibujar. Había una versión de la historia que Ethan conocía en la que él se quedaba en el banco esa mañana de sábado, en la que dejaba que el agotamiento tomara la decisión, que la distancia entre él y la hija de una extraña siguiera siendo distancia, que la mañana no fuera nada más que lo que parecía ser. Habría sido fácil, habría sido comprensible, no le habría costado nada que pudiera nombrar. Pensaba en esa versión a veces, no con arrepentimiento exactamente, sino con la atención particular que una persona presta a una puerta que estuvo a punto de no abrirse. Lo que cambia una vida, había aprendido, rara vez es la cosa grande, visible y bien documentada. Es el momento antes del momento. La decisión de levantarse del banco, la tiza encontrada por accidente en un bolsillo sin lavar, la pregunta hecha sin ninguna intención oculta a una niña que había dejado de esperar que se la hicieran. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 6 palabras, y todo lo que vino después.